En el 2020, la SEC demandó a Ripple. Miles de millones de dólares desaparecieron en solo minutos. Los exchanges de todo el mundo tomaron la decisión de deslistar a XRP. La comunidad entró en pánico. Muchos declararon que XRP estaba muerta, que era una criptoparia, una security ilegal. Y 6 años después, esa misma compañía que fue perseguida por reguladores está dentro de la DTCC, la empresa que liquida más de 4 cuatrillones de dólares al año. Tiene licencia de Banco Nacional condicional y XRP aparece nombrada en patentes que definirán el futuro de las finanzas globales. Esto no es una historia de suerte, es una historia de estrategia, paciencia y un giro que nadie vio venir. Todo comenzó con una demanda histórica en diciembre del 2020. La SEC acusó a Ripple de vender XRP como una security no registrada. Durante años, la incertidumbre paralizó al proyecto. Instituciones se alejaron, el precio se desplomó, la comunidad XRP se sintió traicionada por el sistema. Muchos pensaron que era el fin, pero lo que parecía el final en realidad era solo el comienzo de algo mucho más grande. El hombre que lideró la demanda durante años fue el mismo que, sin quererlo, le dio a XRP la claridad regulatoria más limpia de toda la industria cripto. La SEC perdió gran parte de su caso. Los tribunales determinaron que XRP no es una security cuando se vende en exchanges secundarios. 11 meses después de esa victoria, Ripple ya no estaba afuera peleando. Ripple ya estaba adentro del sistema. Mientras el mundo miraba el precio de XRP, Ripple construía algo mucho más importante, la confianza institucional. Obtuvo la NYDFS Trust Charter, que es una de las licencias financieras más difíciles del mundo. Recibió la aprobación condicional del Office of the Controller of the Currency para crear a Ripple National Trust Bank. ¿Suenan rarísimos estos nombres? Lo sé, pero son de esas entidades importantísimas regulatorias dentro de los Estados Unidos. Ellos consiguieron la regulación completa en Europa bajo la ley MiCA. Más de 75 licencias en todo el planeta. RLUSD, que es su stablecoin, creció de 0 a más de 1.500 millones de dólares en reservas custodiadas por BNY Mellon. ¿En cuánto tiempo? En menos de año y medio. Y no se detuvo ahí. Adquirió empresas como Hidden Road, que liquida 3 billones al año, G-Treasury y Rail. Muchas más además. Metaco también está entre esas. Estaban construyendo el puente entre las finanzas tradicionales y blockchain, sin pedir permiso. Simplemente lo hicieron. Construyeron una superpotencia financiera. Ahora llegamos al corazón de esta historia. La Depository Trust and Clearing Corporation, la DTCC, es la empresa invisible que liquida casi todas las operaciones de acciones y bonos en los Estados Unidos. Más de 4 cuatrillones de dólares al año. Y en el 2026 la DTCC está construyendo y reconstruyendo todo ese sistema sobre el blockchain. Ripple no está afuera esperando. Ripple Prime ya está dentro. Aquí está cómo. Primero, diseñando el futuro. Ripple Prime forma parte del Industry Working Group o grupo de trabajo de la industria. Es oficial dentro de la DTCC junto a BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs y más de 50 instituciones. Los pilotos de la tokenización empiezan el próximo mes, en julio del 2026. El lanzamiento completo está programado para octubre de este año, del 2026. Segundo, la patente que lo cambia todo. La DTCC tiene patentes que nombran explícitamente a XRP y a XLM como los activos de liquidez y puente para mover valor entre los mercados tokenizados. Tercero, están conectados ya al sistema. Ripple Prime tiene el Clearing ID o número de identificación 0443. Ya no está afuera, está enchufado al pipeline en vivo y en directo. Cuarto, en el núcleo más profundo. Ripple Prime es miembro número 9388 de la FICC, la división que liquida los bonos del Tesoro diariamente. Opera literalmente dentro del corazón del sistema financiero estadounidense. Esto no es una alianza más, esto es estar sentado en la mesa donde se decide cómo funcionarán las finanzas del mundo en la próxima década. ¿Se imaginan eso? Pero hay algo más que está impulsando esta transformación de forma silenciosa pero imparable. RLUSD, la stablecoin de Ripple, lanzada en diciembre del 2024, RLUSD ha tenido un crecimiento explosivo. En menos de 18 meses pasó de 0
a más de 1.650 millones de dólares en market cap y de activos bajo control o AUMs. Sus reservas están custodiadas todas por BNY Mellon, uno de los bancos más grandes y seguros del mundo. Hoy RLUSD ya está entre las stablecoins en dólares más importantes reguladas a nivel global. Y aquí está lo más importante. RLUSD es nativa del XRP Ledger. Esto significa que no es solo otra stablecoin. Es un activo estable emitido directamente en XRP Ledger que complementa perfectamente a XRP. ¿Cómo está beneficiando la adopción de la blockchain? Primero, ofrece estabilidad. Mientras que XRP es volátil y excelente para transferencias rápidas y liquidez, RLUSD permite a instituciones y usuarios operar con dólares digitales sin preocuparse por la volatilidad. Esto atrae a bancos, empresas y fondos que antes se quedaban por fuera. Segundo, genera liquidez real dentro del ecosistema. Actualmente, el XRP Ledger tiene un TVL en DeFi de aproximadamente unos 40 millones de dólares, pero el market cap de las stablecoins en la cadena ya supera los 770 millones de dólares, dominado en gran parte por RLUSD. Esto crea pools de liquidez más profundos en el DEX de XRP Ledger, facilita el trading, el lending y la tokenización de activos reales. Ese tema de tokenización de activos reales es impresionante, porque ya superamos los 4 billones de dólares en tokenización en XRP Ledger. Tercero, acelera la adopción institucional. Las empresas que quieren usar blockchain, pero necesitan cumplimiento regulatorio, encuentran en esa moneda RLUSD la puerta de entrada perfecta. Una vez que entran con RLUSD, muchos también terminan usando XRP para pagos cross-border, fees y como bridge asset. En resumen, RLUSD no compite con XRP, lo potencia. Es el combustible estable que está atrayendo nuevo capital, nuevos usuarios y nueva actividad real a la red de XRP Ledger. Y eso es solo el comienzo. Con la integración en más cadenas, alianzas institucionales y el avance de la tokenización a través de la DTCC, RLUSD está posicionado para seguir creciendo y llevar consigo a todo el ecosistema de XRP Ledger. Mientras tanto, XRP sigue siendo el activo nativo para velocidad, bajo costo y liquidez global. Juntos forman un dúo imparable. En el 2020 declararon a XRP como muerto. En el 2026 está ayudando a construir el futuro de las finanzas globales. De CryptoParia a tener licencia bancaria nacional, a estar dentro de la DTCC y con una stablecoin nativa que ya supera los 1.700 millones de dólares, impulsando la adopción real de toda su blockchain. Miren, esto no es hype, es infraestructura. Esto es adopción real. Esto es el nuevo sistema financiero haciendo nuestros ojos. Y la gente que lo entiende ya está posicionada. ¿Tú vas a ser uno de los que miran el precio hoy o de los que entienden lo que realmente está pasando? Si sabes exactamente qué está pasando con XRP, te invito a que seas parte de esta nueva innovación. No lo dejes pasar. Estamos en un momento crítico de esta evolución y vale la pena seguir investigando, seguir analizando, ser parte del XRP Army y ser parte de esta innovación completa, utilizarla, invertir, sacarle jugo, entender lo que está pasando, entender cómo esto te va a estar beneficiando a ti en tu mundo, del mundo real, cómo el blockchain, XRP Ledger están beneficiando a la gente alrededor del mundo con sus pagos transfronterizos, con la tokenización, con la custodia, con todo. Nos vemos en la próxima. Soy Crypto Bernie y les mando un abrazo fraternal de buen día del Padre a todos. Chao.